daremos a conocer nuestra reflexión sobre la influencia de los procesos en el Valle del Yaqui. En el Valle del Yaqui se producen cosechas como trigo, higo, papas, tomates, etc. La alta productividad de trigo del Valle del Yaqui es debido al conocimiento que tienen los agricultores o trabajadores, gracias a la tecnología y a las máquinas que facilitan la producción y las cosechas, para así convertirlos en alimentos. También es gracias a la ciencia, debido a que ahora se usan fertilizantes para que la producción de cosechas sea mayor, aguante los cambios climáticos y crezcan más rápido. Aunque los fertilizantes impactan de forma negativa en el ambiente debido a que causan enfermedades. A continuación les daremos a conocer la línea de tiempo de los grupos sociales más representativos del municipio de Cajeme y los cambios que han tenido a lo largo de los últimos 50 años. 1970 a 1980. La base para el desarrollo económico en el municipio de Cajeme se ha constituido principalmente por la agricultura, ya que desde que hubo apertura para las tierras de cultivo se dieron grandes avances en materia agrícola. 1970 a 1980. La ganadería ha pasado a ser una de las mejores posibilidades de la economía yaqui. Actualmente el ganado dispone de una área de pastizal de por lo menos 15.000 hectáreas y hay una docena de sociedades ganaderas en la sierra. 1980 a 1990. Cajeme era predominante rural, con comunidades agrícolas y ganaderas como los grupos sociales más representativos. La agricultura y la ganadería eran las principales fuentes de sustento. Las poblaciones indígenas ya existentes también eran un grupo significativo. 1990 al año 2000. El crecimiento urbano se aceleró debido a la industrialización y el surgimiento de la industria maquiladora. Nuevos grupos sociales emergieron, como los trabajadores de la maquila y sus familias. Se produjo una diversificación de la sociedad con la llegada de empleados de la industria. 1997. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo se desata un nuevo conflicto por el límite del territorio yaqui, disputándose los pueblos de Cocori y Bacum. Bajo la administración de Ernesto Zedillo, el territorio entra nuevamente en conflicto por linderos del territorio. 2000 a 2010. La migración interna y la diversidad cultural se hicieron más evidentes, lo que llevó a una mezcla de grupos sociales y culturales. La población continúa creciendo y la sociedad de Cajeme se adaptó a las cambiantes dinámicas económicas y sociales. 2010. En Cajeme, la sociedad sigue siendo diversa y se refleja en los grupos sociales. La economía en Cajeme sigue evolucionando enfocado en la agricultura, comercio y manufactura. 2021. Los yaquis continúan luchando por sus derechos y su autonomía, enfrentando desafíos como la explotación de recursos naturales y la falta de reconocimiento oficial. Posteriormente les daremos a conocer el ensayo sobre la afectación social como la pobreza, violencia, discriminación, desigualdad de oportunidades, educación, salud, inestabilidad social, etc., de la distribución de la riqueza en el municipio de Cajeme y sus recomendaciones. La pobreza es un problema importante en Cajeme, ya que la pobreza puede afectar la calidad de vida de las personas debido a que no pueden acceder a los servicios básicos como a la educación, a la atención médica y a la vivienda. También el no tener acceso a la educación disminuye las oportunidades laborales, haciendo que las personas tengan más dificultad para encontrar un empleo y sufran desigualdad. La recomendación sería que todas las personas sean tratadas por igual, tengan las mismas oportunidades y tengan un salario justo en los empleos para disminuir la pobreza. La violencia es causada en algunos casos por la distribución de la riqueza en Cajeme, porque no se distribuye de manera justa y equitativa. Esto genera marchas violentas para alzar la voz y tratar de solucionar este problema, discusiones, asaltos, robos, etc. La recomendación sería que todos mantengamos la calma ante esta situación de desigualdad. Sí debemos hacer algo contra esto, pero no fomentando la violencia, sino fomentando el respeto y la paz. La desigualdad. En la distribución de la riqueza en Cajeme aumenta la discriminación en la mayoría de ocasiones, debido a su situación económica, como por ejemplo salarios que no resultan equitativos o que no garanticen a los trabajadores unas condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias. La recomendación sería que no tratemos de vulnerar los derechos de ser respetados a los demás por la situación económica en la que estén, para lograr un entorno de respeto e igualdad.
La desigualdad de oportunidades influye mucho en la distribución de la riqueza en Cajeme, ya que los de menos privilegios que reciben menos salario tienen menos oportunidades para el acceso a la educación, a la salud, a un hogar o a la estabilidad económica, mientras que los de altos privilegios y reciben un salario alto tienen más oportunidades para el acceso a todo lo antes mencionado. La recomendación sería que tratemos de exigir que el salario sea equitativo siempre y cuando el trabajo sea el mismo para que todos tengamos las mismas oportunidades. La desigualdad de la distribución de la riqueza en Cajeme es un tema importante, ya que hay personas que por falta de recursos no pueden acudir a los servicios de salud y no reciben atención médica. Esto genera que las personas sufran enfermedades y disminuya su calidad de vida. La escasez de medicamentos es muy evidente en las instituciones públicas. Las personas tienen que buscar otra manera por medio de tratamientos privados que suelen ser muy costosos. Esto es una desigualdad muy grande, ya que no todas las personas tienen el mismo acceso a la atención médica. La recomendación sería que las personas exigieran igualdad en la atención médica y el abasto de medicamentos. En el ámbito de la educación, la distribución de la riqueza en Cajeme sí afecta mucho a algunos, ya que no todos tenemos el dinero para pagar colegiaturas o material que piden en las escuelas, lo cual también afecta con el paso del tiempo, ya que en un futuro te piden terminar tus estudios hasta la preparatoria. La recomendación sería que se pida más apoyo por parte del gobierno gratuito para que todos podamos terminar de estudiar. La inestabilidad social puede tener una serie de efectos negativos en la riqueza de Cajeme, como la reducción de inversiones y el desarrollo económico, la disminución de oportunidades laborales y el deterioro de las condiciones de vida de la población local. Es importante que la comunidad se una en busca de soluciones, fomentando el respeto, la tolerancia y la solidaridad entre todos los habitantes de Cajeme. Por último, les daremos a conocer la percepción que tienen los miembros de mi familia sobre si las autoridades de gobierno están respetando los derechos humanos que como ciudadanos deben gozar actualmente. La percepción de mi mamá es que en ocasiones no, hay casos en los que no respetan las autoridades de gobierno. La percepción de mi papá es que en algunos casos sí respetan y en otros no. La percepción de mi tía es que no, ya que lamentablemente hay mucha corrupción. La percepción de mi hermana es que no, que algunas veces se portan groseros algunos. El análisis general sobre las respuestas es que casi no respetan, ya que hoy en día hay corrupción. Todos dicen que la mayoría no respetan en algunos casos. La percepción de mi mamá es que la mayoría de los derechos los respetan. La percepción de mi tía es que sí respetan solo algunos, hay unos que no respetan. La percepción de mi abuelo es que no todos los respetan. La percepción de mi abuela es que solo respetan algunos, no todos. El análisis general sobre las respuestas de mi familia es que solo algunos derechos los respetan, no todos. Hay unos que las autoridades no respetan.